Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Quiero invitarles a que ustedes, por favor, tomen su Biblia, ábranla, por favor, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 37, 38 y 39. ¿Lo tienen? Leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice: pero en cuanto al día y la hora, bueno, este es el 36. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús el Señor. Suplicamos esta noche tu vida, la vida de tu Espíritu en nosotros. Suplicamos la paz que viene de tu parte. Suplicamos que nos abras el entendimiento. Suplicamos que nos traigas ayuda, Señor. Y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos: amén, amén y amén. Bueno, este sermón lo he titulado Brujas y hechizos, demonios y ocultismo. Dicen por ahí que no se han visto brujas, pero que las hay, las hay. Muchos piensan que no hay demonios y que no hay diablo y que en realidad la gente se comporta solo por lo que su mente les dicta. Sin embargo, la vida espiritual es tan real que inclusive es más real que la vida física. La vida espiritual es invisible. La vida espiritual, al ser invisible, algunas veces parece imperceptible, pero la vida espiritual es real a pesar que la gente la desconozca, algunas veces no la perciba, o inclusive, aunque saben que existe, no la conocen. Sin embargo, a través de muchos pasajes proféticos diferentes, la Biblia nos muestra que existen estas realidades: la brujería, la hechicería, los demonios y en general el ocultismo. Lo interesante es que lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con unas palabras que el Señor Jesús expresó, porque en el capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo, Él va a darnos señales de acontecimientos que ocurrirán justo antes de su venida. Y todos esos acontecimientos tienen una hilación, no son separados, no son asuntos que van desligados,
sino que por el contrario, el Señor Jesús en varias oportunidades en este pasaje usa una figura de conexión por medio de una palabra que nosotros usamos como y entonces. Voy a hacerme entender. El Señor empieza a narrar unos acontecimientos y parece que está llegando al final de la historia y Él vuelve y dice, y entonces, y es como si estuviera retomando y cada vez sumándole ingredientes a eso que Él está tratando de decir. Cuando está terminando el capítulo 24, al llegar al versículo 37, Él va a decir lo siguiente, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Así que me gustaría que esta noche pudiéramos entender que el Señor Jesús en su papel profético también presentó un cuadro compuesto de lo que el mundo será a medida que el tiempo se acerca a su final. Y esto debe ser muy grandioso para nosotros porque, como hace algunas semanas el pastor mencionó, el Señor Jesús es tan lindo que Él nos anuncia aquello para lo cual debemos estar preparados. Y una de las cosas que Él va a mencionar es cómo serán las cosas antes de que el tiempo se acabe. ¿Cómo serán las cosas antes de que el tiempo se acerque a su final? Y dos de estos pasajes proféticos describen sociedades reales que existieron y que el Señor Jesús nos dice que tenemos que tomar nota. Así que en los versículos 37, 38, 39, el Señor va a mencionar, al igual que en Lucas, dos sociedades que conocemos como las sociedades de Noé y las sociedades de Lot. Y el Señor Jesús nos dice que el día de su venida será exactamente como en los días de Noé y de Lot. ¿Sabe qué es interesante? Que inclusive muchos cristianos piensan que la Biblia y el Antiguo Testamento no tienen ningún valor, ni histórico, ni espiritual, ni mucho menos de formación teológica para la iglesia de hoy. Entonces, ¿quién tendrá razón? Esos que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez, que ya no hace parte de las realidades presentes, o tendrá razón el Señor Jesús cuando dice, amigos, mi venida será exactamente como era en los días de Noé y de Lot. ¿Quién tendrá la razón? Y yo no tengo duda en afirmar que Jesús, el Señor, tiene la razón. Por favor, déjame la presentación, gracias. Yo no tengo ninguna duda en que Jesús tiene razón. Entonces Él nos está diciendo, vayan a las páginas de la historia, vayan a las páginas de la Biblia y piensen cómo era la sociedad en esos días. Y Él nos da un breve resumen. Él nos dice, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el Señor aquí nos da unos aspectos. Primero es que hay una forma de relacionamiento humano, la gente se va a casar, se va a dar en casamiento, y Él no está hablando exclusivamente de parejas, hombre y mujer. Él está hablando de todo lo que estamos viviendo hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres. Y eso es parte de lo que Jesús dice que ocurría en la época de Noé. Pero también el Señor Jesús en el versículo 39 va a decir que hay un alto nivel de ignorancia frente a lo que Dios ha determinado que ocurrirá. El versículo 39 dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y quiero mencionar varios aspectos. Resulta que la Biblia menciona a Noé como un hombre predicador de justicia. Y una de las cosas que él le decía a la gente es, arrepiéntanse, porque Dios va a derramar su ira, va a enviar un diluvio sobre la tierra, y ese diluvio va a acabar con todo lo que existe. Pero la gente en esa época no le creía por una razón.
La Biblia dice que en esa época no llovía. Así que la gente no tenía claridad de cómo podía provenir agua del cielo, que era lo que estaba diciendo Noé por cerca de 120 años mientras estaba construyendo el arca. Y además él está diciendo que no sería solo lluvia, sino que sería un torrente tan inmenso que acabaría con todo lo creado. La gente decía, qué tontería, ¿a este de dónde se le ocurrió esto? La Biblia dice que en la época de Noé no llovía. La Biblia dice que en esa época salía un vapor de la tierra y ese vapor era el que regaba los campos para que los campos fueran fértiles. No había lluvia. Así que Noé estaba predicando algo que la gente nunca había visto. Ese nivel de ignorancia en esa época es porque, ¿cómo creer en algo que no ha ocurrido? ¿Cómo creer que sucederá algo? En esa época nunca nadie se había preguntado qué significaba que el agua se evaporara y se convirtiera en nubes para luego descender. No había una teoría de la gasificación, no había una teoría de la evaporación. Nadie había explicado eso. ¿Por qué? Porque como no ocurría, ¿cómo se podía explicar? Así que ellos todo el tiempo ignoraron a Noé y dijeron, Noé, andas mal, estás loco. Jesús dice que antes de su venida ocurrirá lo mismo en esta sociedad que estamos viviendo. La gente no tiene ni idea de lo que va a pasar y no tiene ni idea porque para lo que va a pasar, y tal vez falta mucho tiempo para que esto llegue a su final, no falta mucho para que Jesús regrese, sí falta mucho para que la tierra se acabe y todo se acabe. Repito, no falta mucho para que Jesús arrebate su iglesia, sí falta mucho para que la tierra llegue a su final. Es que todo esto será consumido, ya no por la lluvia, sino por el fuego. Y los santos apóstoles dicen que el fuego va a consumir la tierra y el cielo, pero nunca nadie ha visto llover fuego. Y no hay una explicación teórica para esto porque no ha ocurrido. Entonces la gente cuando escucha ese mensaje dice que somos terroristas, que somos temerarios, que somos manipuladores y que quienes están en las iglesias son borregos detrás de un pastor. Pero ellos están ignorando lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús dice, así como todo llegó a un final en la época de Noé, también va a ocurrir en el momento en que el Hijo del Hombre regrese. Entonces, pensemos en eso. Primero, la gente estaba divirtiéndose, viviendo la vida loca. Y segundo, no sabían nada de lo que sucedería. No tenían noción de esto. Pero Jesús va a señalar a dos hombres, Noé y Lot. Y me gustaría que para efectos de este mensaje de hoy nos centráramos en la primera historia, que es la de Noé. ¿Quién era Noé? La Biblia dice que Noé era el descendiente número 10 de Adán por medio de su último hijo o del tercer hijo que se llamó Set. La Biblia nos recuerda que Adán tuvo dos hijos en un principio con Eva, Caín y Abel. Caín era el mayor, Abel era el menor. La Biblia dice que Caín mató a Abel, pero luego Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Así que la Biblia nos va a mostrar la línea genealógica de Set y nos va a mostrar la línea genealógica de Caín y va a hacer una separación. Pero no nos va a mostrar la línea genealógica de Abel por una razón. Abel murió siendo soltero, no alcanzó a tener hijos. Entonces la Biblia nos va a decir que Adán tuvo a Set, que Set tuvo un hijo que se llamó Enós, que Enós tuvo un hijo que se llamó Cainán, que Cainán tuvo un hijo que se llamó Mahalaleel, dice la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera dice Mahalaleel, que Mahalaleel tuvo un hijo que se llamó Jared, que Jared tuvo un hijo que se llamó Enoc. Y ustedes recuerdan que de este Enoc, hace poco el pastor estuvo predicando, nos contó que Enoc fue arrebatado por Dios, él no experimentó la muerte. La Biblia dice que luego Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén, que es el hombre que más ha vivido sobre la tierra, y de ahí el refrán de tiene más años que Matusalén.
Pero no, en realidad nadie tiene más años que Matusalén. El hombre que más ha vivido sobre la tierra es Matusalén. Matusalén tuvo a su vez un hijo que se llamó Lamec. Y en esta línea genealógica lo vamos a llamar Lamec el bueno, porque en la línea de Caín había un Lamec que era malo. Hizo todo lo que Dios había prohibido. Mató a un muchacho, se casó con 2 mujeres, así que él era un Lamec que hacía todo lo que Dios prohibía. Entonces a este lo vamos a llamar el Lamec bueno, entre comillas, bueno. Pero este Lamec tuvo un hijo que se llamó Noé. Entonces, entre Adán y Noé han venido 10 generaciones. 10 generaciones. Y este Noé es un hombre que inclusive que cuando nació, su padre supo que algo diferente iba a ocurrir. La Biblia dice que cuando Noé nació, su padre Lamec dijo, este niño va a traernos reposo, va a traernos descanso. Es como si su papá supiera, con este niño algo importante va a pasar en la historia. La historia de la humanidad va a cambiar. Noé en hebreo es una palabra que significa lo mismo que la palabra reposo o descanso. Pero la Biblia dice que un día Dios le dice a Noé, Noé, quiero que construyas un arca y cuando la hayas terminado vas a entrar tú con tu esposa, tus hijos y van a entrar animales de cada especie en parejas. En otro momento hablamos de eso. Pero antes de que Dios llame a Noé, la Biblia va a ser muy clara en decirnos cómo era la gente, cómo era la sociedad en la época de Noé. Y lo primero que nos va a decir la Biblia en Génesis capítulo 6 es que en la época de Noé había un aumento importante de la población. Había una tasa demográfica que estaba creciendo. Versículo 1 del capítulo 6 dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas. Y he detenido el texto ahí porque quiero resaltar solo esto. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. No tenemos datos exactos de cuánto había crecido la población para aquella época. Pero la Biblia nos expresa con claridad que el aumento de la población se hace tan evidente que cuando se quiere detallar que los seres humanos comenzaron a crecer, no dice empezó a crecer, no dice que empezaron a sumar, sino que empezaron a multiplicarse. Era demasiada gente. Y al usar la palabra multiplicarse está tratando de expresar que ha llegado a un punto en el que la cantidad de gente es tan grande que es imposible calcular cuántos son. Y escucha esto, hasta ahí solo han pasado 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Sin embargo, lo que se resalta es que aunque no se pueda calcular, la gente ha crecido tanto, se ha multiplicado tanto, que aunque no podamos tener un censo de la población de esa época, visiblemente sí era evidente ese crecimiento. Y esto es algo que no se ha detenido. Esto es algo que sigue ocurriendo en el mundo. Me puse a pensar en mi propia vida y, por ejemplo, cuando yo estaba en primerito de primaria, la población de Colombia era de 29 millones de personas. Estoy hablando del año 1986. En Colombia había 29 millones de personas, año 1986. Para ese año, la población del mundo ascendía a 4.936 millones de personas. Han pasado menos de 40 años desde ese momento hasta acá. Y tan solo, redondeemos esto, en 40 años, en Colombia tenemos 51.609.000 personas. Es decir, que la población creció en casi 22 millones de personas. Solo en Colombia. Pero en el mundo, en este momento tenemos más de 8.000 millones de personas. Mire, esa es la cifra real en este instante. Y mire cómo está el movimiento. Estos son algoritmos que tratan de calcular en tiempo real
cuántas personas por cada milésima de segundo están naciendo y muriendo a la vez para tener exactitud de cuántas personas, cuántos habitantes hay hoy en el mundo. Es decir, en menos de 40 años casi que se ha duplicado. Casi que se ha duplicado. Entonces, si estamos hablando de 40 años, pensemos lo que ocurría en 10 generaciones. Y 10 generaciones donde vivían muchísimos años y cada uno tenía varios hijos e hijas, a tal punto que se decía simplemente cuál era el hijo mayor del hombre que había nacido. Era una población que estaba en constante crecimiento. Así que, al llegar a este punto, una de las primeras cosas que debemos saber es que, contrario a lo que dicen los líderes mundiales en relación a que la población del mundo disminuirá, y quiero que usted abra su mente en esto. Hoy la gente tiene miedo, dice que porque la población del mundo se va a acabar, que el calentamiento global los va a matar. Contrario a eso, el Señor Jesús dice que antes de su regreso va a ocurrir como en tiempos de Noé. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que la población va a seguir aumentando. Esto ya no tiene reversa. Por el contrario, es un proceso acelerado. Si en menos de 40 años hemos aumentado casi el doble de la población mundial, ¿qué va a pasar con ese doble de la población mundial en los siguientes 10 años, 20 años o inclusive 40 años si el Señor no ha regresado? Esta cifra no se va a detener. Esta cifra va a seguir en crecimiento. Sobre todo ahora que hemos vuelto a épocas en las que inclusive antes de la época del Señor Jesús, las familias comenzaban en adolescentes y en jóvenes, en señoritas muy pequeñas, por decirlo de alguna manera, con muy poca edad. Casi que podríamos hablar de embarazo infantil. Esas son cifras que están creciendo. Hoy tenemos niñas de 15 y 17 años, inclusive con 2 y 3 hijos. Hoy tenemos personas menores que yo tengo 43 años, tenemos personas de 40 y 39 años, inclusive con nietos. Así que esto va a seguir creciendo. Y Jesús dice, piensen en esto. Antes del regreso del Hijo del Hombre a la tierra, la población del mundo aumentará. Habrá un tremendo aumento. Esto sí nos debe poner en perspectiva y en expectativa, porque a pesar que la población del mundo no acabará, sí hay cosas que empezarán a acabar. Por ejemplo, los alimentos. Porque en los primeros versículos de Mateo 24, una de las señales que Jesús dirá es que habrá hambre en el mundo. Y esa hambre ocurrirá porque, entre otras cosas, no habrá capacidad humana para sostener las necesidades alimentarias de la población mundial. Hoy los gobiernos del mundo, por más humanos que parezcan, tienen una agenda diabólica, y esa agenda diabólica es que tienen que lograr que la población del mundo esté sometida a unos pocos poderosos, y esos pocos poderosos al gobierno del anticristo, para que administren los alimentos y la gente no tenga libertades. Y Jesús dice, desde hace 2000 años, que esto iba a ocurrir. Estos son asuntos que no podemos pasar por alto, que no podemos ignorar, que tenemos que pensar con la mente abierta, pero sobre todo dirigidos por el Espíritu del Señor. ¿Qué más dijo Jesús que iba a ocurrir en esta época cuando la población del mundo se va a volver cada vez más grande? Y es que a medida que más crece la población, más enfermedades habrá, más epidemias habrá. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, a uno le daba gripa tal vez una vez al año, y era en la transición entre el invierno y el verano. Caía un aguacero en pleno verano cuando la tierra estaba polvorienta y se subía ese polvito, y ese polvito enfermaba a la población. Era la única gripa que le va a la gente en un año.
Hoy todo el tiempo estamos teniendo brotes constantes. Ya no hay claridad de cuándo es invierno ni de cuándo es verano. Hay una expectativa muy grande para el 2024 acerca del fenómeno del Niño porque no habrá lluvias. Y eso empieza a mostrar esas carencias que la humanidad va a empezar a tener. Y cuando empiecen a tener esas carencias, todas las personas, entonces, ¿qué va a pasar con el precio de los alimentos? Se van a encarecer todo el tiempo, cada vez más, porque cuando hay mayor demanda, pero la tierra no está produciendo, hay poca oferta y lo poco que hay se está reteniendo, se va a volver carísima la comida. La gente, antes del regreso del Señor Jesús, pasará hambre. Y Jesús lo dijo claramente. Yo quiero invitarlo para que usted, por favor, en su casa lea con mucho detalle el capítulo 24 de Mateo. Este es uno de los aspectos que el Señor Jesús mencionó. Pero hay otro aspecto que quiero mencionar y que contiene el sentido del título que este sermón tenía. El Señor Jesús quiere hacernos entender que en los días de su regreso habrá una abundante actividad del ocultismo. Volvamos a Génesis capítulo 6 para que reflexionemos en lo que el Señor Jesús dijo cuando expresó en los tiempos de Noé. Versículo 1. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Detengámonos un momento acá. Normalmente Dios habla de su espíritu con mayúscula para hablar de su Espíritu Santo, pero todo parece indicar que en este texto el Señor está hablando solo del soplo de vida. Y permítame, me hago entender. Los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Somos en realidad un espíritu. Ese espíritu es el hálito de vida. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, la Biblia dice que sopló sobre él hálito de vida. Y es a ese espíritu, a ese hálito de vida, al que se está refiriendo Dios en este caso, porque si hubiera sido mi espíritu, estaría hablando del Espíritu Santo, y en esa época nos vamos a dar cuenta que lo que había era mucha maldad. Así que está hablando y diciendo: los hombres no serán eternos. No sobre este cuerpo pecaminoso, no sobre este cuerpo humano. Así que Dios dice, como vienen viviendo durante tanto tiempo, entonces Dios va a traer una sentencia. Dice, entonces, versículo 3, pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Y dice, por eso vivirá solamente 120 años. ¿Y por qué quiere hacer referencia a Dios a esto? Porque usted encontrará en todos esos hombres de la línea genealógica que se nos venía hablando que vivían 800 años, 850 años, 905 años, 950 años, 930 años. Y Dios dice, están viviendo mucho y están dando mucho problema. Les voy a recortar la vida. Vivirán 120 años. Mucho más adelante, en el Salmo 92, Dios insiste en recortar la vida y dirá que la vida irá entre los 70 y los 80 años. Algunas veces la gente pregunta, pastor, ¿y en esa época la gente sí vivía tanto tiempo? Esta es la prueba de que sí vivía tanto tiempo. Cuando la Biblia dice que Matusalén vivió 950 años, está hablando de una cifra real de 950 años, tal como conocemos los años hoy. Sigamos, versículo 4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Ahora bien, como me desvío un poquitico explicando parte del texto, quiero resumir lo que está diciendo Moisés al escribir este texto. Él dice que la maldad de la gente había llegado a tal punto que los hijos de Dios
vieron que las hijas de los hombres eran tan hermosas que empezaron a tomar a varias de ellas. Y empezaron a tener relaciones sexuales, y esas relaciones sexuales hicieron que nacieran gigantes sobre la tierra. Entonces, vale la pena que nos centremos en estos textos para pensar en quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Para muchos, inclusive para mí, este texto tiene una gran dificultad. De tal manera que para tratar de entender de quiénes se trata, muchos han dicho que cuando la expresión del versículo 2 dice los hijos de Dios, se refiere a los descendientes de Adán por medio de su hijo Set. Y voy a tratar de ilustrar esto. Necesito 3 hombres hermosos que pasen rápidamente acá a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces lo diré de otra manera. Necesito 3 hombres, solo hombres, ya que ellos están en esa condición de no entenderse, hermosos, estos complejos tan terribles. Listo, ¿quién es el más veterano? Tú, listo. Entonces, y luego sigues tú en más veterano y luego tú. ¿Listo? Quiero que se imagine por un momento esto. Está Adán, a mi izquierda. Entonces, tú te haces por acá cerquita y a mi izquierda va a estar su hijo Caín. Y a su derecha, hazte para acá para que nos cojan en la cámara, va a estar su hijo Set. 2 líneas genealógicas. Les decía, algunos estudiosos creen que cuando en el versículo 2 dice los hijos de Dios, está hablando de los hijos de Set. Porque los hijos de Set son considerados una línea genealógica de gente con devoción. Y que a su vez, cuando se habla de las hijas de los hombres, está hablando de las descendientes de Caín. Y entonces, al pensar de esta manera, lo que está diciendo es que había una casta de hijos de Adán que se supone que no debían mezclarse con las hijas de Caín. Pero el texto no tiene sentido si eso fuera cierto. En realidad, lo que la Biblia nos va a decir es una cosa muy diferente. Aplaudamos a nuestros actores para que arreglemos este asunto. No es cierto que los hijos de Set fueran unos descendientes que hacían parte de una línea genealógica de gente devota que se diferenciaba de la descendencia de Caín, que era gente mala. Porque después que Adán y Eva pecaron, a pesar de que Set cumpliría un papel protagónico para que el Señor Jesús, como Mesías, llegara por esa línea genealógica, ellos también eran pecadores. No había tanta devoción en ellos. Así que quienes piensan que a esto es a lo que hace referencia, la Biblia nos va a mostrar que es contrario a eso que la gente piensa. Y les diré lo que yo creo que la Biblia está diciendo y que claramente nosotros debemos interpretar para que tengan sentido las palabras del Señor Jesús. En primer lugar, es que en ningún otro lugar del Antiguo Testamento se usa la expresión hijos de Dios para referirse a los seres humanos. Así que cuando está diciendo hijos de Dios, no está haciendo referencia a seres humanos. Lo segundo es que a pesar de que se trate de hacer ver a los descendientes de Set como devotos y santos, la verdad es que no lo fueron porque ellos no escucharon a Noé cuando les predicaba que el diluvio llegaría. Esto indica que su devoción no era cierta. Si ellos eran tan devotos, pues ellos hubieran entrado en el arca, pero no entraron. Lo tercero es que la Biblia dice que las consecuencias de esta unión son tan fuertes, es decir, entre los hijos de Dios y los hijos o las hijas de los hombres, que hubo una mutación genética. Y esa mutación genética hizo que nacieran seres diferenciados en sus características físicas y espirituales, y la Biblia los llama
gigantes. Hasta ese momento no habían nacido ese tipo de seres. Mire lo que dice el versículo 4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Gigantes significaba gente desproporcionada en su estatura. Algunos piensan que esa palabra gigantes es una mala hispanización porque la palabra hebrea que se usa en el texto original es la palabra nefilín. Y la palabra nefilín significa seres caídos. Si la palabra nefilín significa seres caídos, no estamos lejos de entender que lo que en realidad nacieron fueron hijos de demonios mezclados con seres humanos. Y eso creo que es lo que está tratando de decirnos el Señor Jesús. Ustedes me dirán, pastor, entonces, ¿cuál es la explicación de este texto? Y lo que yo entiendo es que lo que la Biblia nos está diciendo es que en tiempos de Noé había una fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible en la raza humana, que llegaron al punto de tener sexo con mujeres y de allí procrearon hijos que tenían una mutación genética que los hacía seres diferenciados. Ahora bien, alguien dirá, no, usted está equivocado porque es que los ángeles no pueden tener sexo, los ángeles son asexuales. Los ángeles de Dios sí. Pero recuerde que los ángeles caídos, que son demonios, ellos no estimaron su autoridad, ellos se corrompieron, ellos se contaminaron. Un hermano medio del Señor Jesús, llamado Judas, es decir, hijo de José y María, escribió lo siguiente. En su carta, en los versículos 5 y 6 del capítulo 1, porque hay un solo capítulo, él dijo, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Miren esto. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y cuando aquí habla de su propia morada, parece ser que estuviera hablando de la forma como ellos quisieron transformarse en seres humanos para venir y mezclarse con esas hermosas hijas que los seres humanos estaban teniendo. El profeta Ezequiel, en un texto que también es de muy difícil interpretación, nos va a decir qué ocurre con esos seres espirituales que penetran la historia humana. Y en el capítulo 32, versículos 26 y 27, repito, estos dos textos son de muy difícil interpretación, pero le he pedido al Espíritu Santo que nos permita entender. Dice, allí están Mesec y Tubal con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos son paganos, muertos a filo de espada porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Versículo 27. No yacen con los héroes caídos de entre los paganos que bajaron al abismo con sus armas de guerra y que tienen sus espadas bajo la cabeza. Miren esto. El castigo de sus pecados cayó sobre sus huesos porque estos héroes sembraron el terror en la tierra de los vivientes. ¿De qué está hablando? No está hablando de seres humanos que tenían un poder especial sobre la humanidad. Está hablando de seres espirituales que penetraron a la raza humana, se presentaron como héroes, pero como Judas, el hermano medio del Señor Jesús, dijo, Dios los tiene encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así que paremos un momento. ¿Por qué he llegado a este punto? Repito, porque el Señor Jesús dijo que antes de su regreso la sociedad sería como en la época de Noé y de Lot. Y para poder entender esto, que está en Mateo 24:37, teníamos que pensar en cómo era esa sociedad. Y pensar en esa sociedad nos tenía que remitir a Génesis 6. Y en Génesis 6, entonces, se nos está diciendo que en tiempos de Noé
había una fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible en la raza humana. Eso es lo que ocurría. Los demonios habían penetrado en sus relaciones con la raza humana. Habían venido a mezclarse. Y lo peor de todo esto es que dejaron rastros y consecuencia tratando de imitar un modelo de creación que no es el modelo de Dios. Dios había dado la fructificación por medio de la sexualidad para que fuera entre el hombre y la mujer. Y de ahí nacían hijos que eran semejantes a ese hombre y a esa mujer y por lo tanto semejantes a Dios. Pero aquí están naciendo seres que no son a semejanza de Dios, son diferentes. Eso ocurría en esa época, pero Jesús dijo, antes de la venida del Hijo del Hombre o la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Entonces ya vimos lo que ocurría allá, pero pensemos un poquitico en lo que vivimos nosotros. ¿Será que no nos hemos dado cuenta que sí hay hoy una presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible sobre la raza humana? Seguimos creyendo que el mundo oculto es solo la señora del barrio que hace bebedizos para que un hombre o una mujer enamoren a su pareja. ¿Seguiremos creyendo nosotros que este poder oculto, invisible y espiritual no tiene ningún efecto sobre la humanidad y por eso ignoramos las artimañas del diablo? Al pensar en esto, quiero decirles con todo mi amor, si Jesús dijo que en su venida la sociedad sería igual a la de Noé, nosotros nos estamos enfrentando hoy a una sociedad que también tiene una alta presión, fuerte presión y penetración del mundo oculto, invisible y espiritual sobre la raza humana. Hoy todavía hay demonios que se están manifestando como seres humanos para tener relaciones sexuales con mujeres y tener hijos que tienen características que no son las características a semejanza de Dios. Pero miremos rápidamente cómo se está manifestando ese mundo oculto hoy. En primer lugar, por medio de la idolatría. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 y luego saltamos al 19 y al 20, el apóstol Pablo dijo, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Versículo 19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo? Paremos un momento ahí. Cuando alguien le ofrece un voto a un ídolo, cuando alguien le ofrece una ofrenda a un ídolo, ¿representará eso algo? Pablo va a decir que no. ¿El ídolo representará algo? No, un ídolo no es nada. El problema de la idolatría es lo que está dentro del ídolo. Y Pablo lo va a explicar. No, versículo 20, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Así que, querido amigo y hermano, esa estatua que representa a alguien, ese escapulario, ese altar a algún santo, esa imagen de la Virgen de su preferencia, llámese del Carmen, María Auxiliadora, a cualquier tipo de preferencia que usted tenga, esa imagen del santo de devoción, San Judas Tadeo, Santo Tomás, San José, esa estampita híbrida de figuras infantiles y religiosas que hoy están usando las personas, esas no son imágenes que representen de ninguna manera al cristianismo verdadero ni al Dios de la Biblia. Alguien dirá, es que es el arte o la cultura religiosa iconográfica.
No es cierto. Todo ídolo, toda estatua, toda imagen, todo altar, toda estampita es la representación gráfica de antiguos dioses paganos, de las culturas en sus diferentes momentos históricos, incluida la época de Noé. En la época de Noé han pasado 10 generaciones y en esa época la gente no tiene comunión con Dios porque el día que Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios se fue. Y por eso se resalta a solo algunos pequeños o pocos hombres que tuvieron comunión con Dios. Abel, pero Abel está muerto. Y durante todas esas generaciones la gente decía, somos seres espirituales, necesitamos algo de espiritualidad, pero Dios no está. ¿Sabe qué pasó? Los demonios vinieron a engañar a la gente. Y desde esa época empezaron a levantar estatuas, altares, a tener imágenes, a presentarles sacrificios, ofrendas. Y la gente, como tenía manifestaciones espirituales, creían que esos eran dioses verdaderos, pero eran demonios. Hoy en día es igual. Hoy en día, para acabar de ajustar, tenemos toda la acumulación histórica de lo que ocurrió desde la época de Noé, pero también desde la Torre de Babel, que se llamó el Imperio Babilónico. Luego apareció en la historia el imperio egipcio, luego el imperio asirio, luego el imperio neobabilónico, luego el medo-persa, luego el griego que hizo que esto se multiplicara. Y hoy en día sigue el mundo en poder de un imperio que es el imperio romano, que tiene influencia por medio de la Iglesia Católica Romana y que le ofrece a la gente un inmenso santoral para que la gente adore los mismos ídolos que se adoraban desde la época en la que Caín y en la época de Noé, la gente buscaba espiritualidad. Es exactamente lo mismo. Por favor, vaya a su computador, busque en Google. Y usted se va a dar cuenta que lo que la gente llama la Virgen del Carmen, María Auxiliadora, son solo representaciones de antiguas deidades. Isis, Astarte, Afrodita, Diana, la diosa de Éfeso, son lo mismo. Que hizo un día la Iglesia Católica Romana, dijo, bueno, vamos a convertirnos un poquito al cristianismo. No podemos abandonar a todos estos dioses porque la gente está acostumbrada a ellos. Simplemente les vamos a cambiar el nombre. Así que a todas esas figuras femeninas les dijeron la Virgen María. A la influencia de Zeus que venía del imperio griego dijeron, está como pensante, lo vamos a poner el apóstol Pedro. Y así hicieron un inmenso santoral. Que cada vez que a esa religión pagana, malvada, satánica se le ocurre decir que hay hombres intercediendo por otros hombres, lo suben al santoral para declarar cada cierto tiempo que hay nuevos santos y la gente empieza a construirles altares, a orarles, a rezarles, a hacerles promesas. Pero son solo demonios lo que están detrás de ellos porque esos muertos están en otra dimensión de la existencia. Y llegado el caso, mientras esa gente vivió, fueron santos a Dios, ellos están en el paraíso. Pero si esa gente solo estaba disfrazada de religión, esa gente está en el infierno. ¿Qué hacen los demonios? Ven la devoción, la necesidad, el deseo de tener espiritualidad de la gente. Y hacen que algunas veces ocurran disque milagros para hacer que el corazón de la gente se aferre a esos falsos dioses. Queridos amigos, tener un ídolo, por más romántico, por más religioso, inclusive por más cultural e iconográfico que parezca, es haber entrado a nuestra propia vida la penetración del ocultismo como ocurrió en la época de Noé. No hay ninguna diferencia entre la idolatría y lo siguiente que quiero hablar, la brujería. Una brujería que nosotros, como mencioné hace unos minutos atrás, creemos que está ligada solamente a la señora que hace bebedizos para que un hombre se enamore de una mujer y se pierda. Queridos hermanos, es mucho más que eso.
Algunas veces la brujería se presenta de una manera tan simple y tan sencilla que yo no sé si usted sabía que apagar velitas mientras se piden deseos en el cumpleaños es en realidad un ritual de brujería. Una cosa que nosotros hacemos inocentemente, comprar un ponqué, poner una velita con el número de la edad, prenderla y después decirle a la gente, pida un deseo y sople. Los grandes brujos del mundo han dicho, hemos logrado penetrar de una manera sencilla a los hogares, haciendo que la gente sople velitas. En toda la tradición bíblica, nunca hay ese tipo de celebraciones. En la brujería, soplar una velita es desear que la luz de alguien se apague. Los brujos existen. Están apoderados de las emisoras. Están apoderados de los canales de televisión. Están apoderados de la clase política. Están apoderados de los proyectos de ley de los gobiernos en el mundo. Alguien dice, no, es que las brujas son solo esas damas malitas, un poquito malitas que aparecen en los cuentos de hadas, con largas narices y lunares asquientos. Queridos hermanos, brujos y brujas son personas que normalmente tienen una hermosa apariencia física. Cuidan absolutamente su presentación personal. Tienen un alto sentido de la sensualidad. Usan palabras refinadas para no asustar a la gente. Y esas palabras no son escasas. Tampoco son escasas las brujas y los brujos. Son muchos. También una forma como ha penetrado el mundo oculto sobre la humanidad es por medio de la hechicería. Encantamientos, magia, amarres para dañar y tomar posesión de la mente de personas con debilidades espirituales. Eso es lo que hace la hechicería. Se diferencia en la brujería es que en la brujería hay un gran poder demoníaco sobre ellos para llegar a las grandes masas. La hechicería está tratando de llegar a individuos. Esas historias de muñequitos hechos con trapos blancos y con agujas para enfermar a la gente son ciertas. Esas historias donde la gente va a los cementerios para sacar restos de muertos y luego ir a hacer hechizos son ciertas. Muchas de las infidelidades conyugales que se viven hoy, incluida la iglesia, son producto de hechicería. Alguien comió algo que no debía comer, alguien bebió algo que no debía beber, pero sobre todo, alguien descuidó su relación con Dios. Hace algunos años atrás, estábamos en un trasteo familiar. Antes nosotros como familia pastoral vivíamos en el mismo lugar donde estaba la iglesia. La pastora, como la mayoría de las damas, tenía sus maticas con florecitas. Pero en ese trasteo, ella dijo, voy a regalar estas maticas. Así que le dijo a algunas hermanas, ¿te gustaría llevarte esta matica? Cuídala, por favor. Algunas hermanas se la llevaron y un día una de las hermanas le dijo, pastora, ¿sabes qué? En esa mata que me diste ocurrió una cosa rara. La llevé a la casa y esa mata se apestó. Así que compré una matera, compré tierra, porque le iba a hacer cambio a ver si mejoraba. Y cuando empecé a escarbar la tierra de esa matera, había huesos de animales. Notamos que en esa misma época la pastora había estado tan enferma durante largos periodos de tiempo. Y empezamos a escuchar eso y dijimos, vamos a orar y vamos a romper con toda esta obra diabólica. ¿Sabe qué pasó? El Señor trajo sanidad sobre la pastora, pero reveló qué bruja había en la iglesia. Estaba haciendo hechicería. Era un miembro de la iglesia, amada por la gente de la iglesia. La gente de la iglesia sentía compasión por ella porque se presentaba como una persona con necesidades. Era una bruja.
También tenemos una alta penetración del mundo del ocultismo por medio de la adivinación. Esta que la gente constantemente busca. Esta tiene una característica particular y es que más que buscar a la gente para atraparla, a la gente le encanta buscarla. Porque quiere saber qué va a ocurrir en X o Y situación. Quiere saber qué va a ocurrir en X o Y relación. Quiere saber qué va a pasar más adelante. Lo mismo ocurre con la lectura del tarot y con cosas que para muchos son muy inocentes como el horóscopo. Hay personas que se han atrevido a decir, es que yo tengo un horóscopo cristiano. No hay coherencia en eso. El horóscopo es una forma de manifestación demoníaca con la cual la gente está tratando de recibir información para tomar decisiones sobre su presente y sobre su futuro. Este horóscopo, la adivinación y la lectura del tarot están ligados a algo que se conoce como la astrología. La astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Esta astrología tenemos que diferenciarla de la astronomía. Cuando usted quiera diferenciar esto, usted debe entender, sí hay una ciencia que es la astronomía. La astronomía estudia las galaxias, las estrellas, los planetas. Gracias a la astronomía podemos saber qué distancia hay entre la Tierra y otro planeta, a qué velocidad viaja la luz solar hasta nuestro planeta y muchas otras cosas que yo no podría explicar. Pero la astrología es la forma como la gente toma las cartas astrales para hacer cálculos y decirle a la gente, según ellos, qué ocurrirá a partir de su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento y cómo transcurrirá su vida. Estas cosas nunca representan una verdad sobre la gente. Hace algunos años trabajé para una entidad financiera y había allí una muchacha que le encantaban todas estas cosas. Y un día ella estaba muy afanada y me dijo, mira, es que me van a leer las cartas porque estoy en unas terapias de astrología. Le dije, ten cuidado con eso. Y me dijo, no, es que usted es muy fanático, es que usted es muy religioso. Eso es muy real. El día que uno nace, en el momento que uno nace, hay estrellas que están en una posición y por eso en esa posición en el universo se sabe qué será de la vida de uno. Y yo le dije, yo no creo eso. La Biblia muestra que nacieron mellizos que tuvieron rumbos de vida diferentes. ¿Usted recuerda, por ejemplo, a Esaú y a Jacob? Esaú fue despreciado por Dios por su forma de ser. Jacob fue amado por la gracia de Dios. Se cree que pudieron haber sido mellizos, no tenemos exactitud del tema, pero tenían rumbos diferentes. Pero a la gente le encanta esto. ¿Y sabe qué es lo que logran los brujos, hechiceros y la penetración del mundo oculto? No es revelar cosas que ocurrirán, porque ni siquiera ellos saben el futuro. Y por eso el Señor Jesús en el versículo 36 está diciendo, ni siquiera el Hijo sabe el día, el regreso y la hora, porque esa es una potestad solo de Dios. Pero ¿sabe qué sí logran ellos? Atar a la gente. Los atan, los maldicen, para que lo que el brujo de turno les dijo se pueda cumplir y la gente empieza a tener fe en ellos. Pero hay otras cosas más sofisticadas. El Reiki, no sé si usted ha escuchado hablar de esto, las terapias japonesas de la energía. Estos se atreven a hablar en lenguas, pronunciando mantras, usando las energías del cuerpo para imponer las manos sobre la gente y supuestamente sanarla. Invocando fuerzas espirituales, pero como lo hacen con mantras, la gente no entiende que está invocando un demonio.
Una forma mucho más sofisticada y que se ha apoderado tremendamente inclusive de la iglesia del Señor, el yoga. En el yoga se habla de vamos a hacer la posición para saludar el sol. Y entonces la gente dice, me sané de la ciática haciendo la posición de saludo al sol. Dios dijo que los astros los había puesto para que los adoraran las naciones paganas, pero que a su pueblo Él le había revelado su propia persona y su propio nombre para que lo adoraran a Él y solamente a Él. Otras que parecen muy inocentes, la lectura de las líneas de la mano. Porque según estos brujos hay una línea que indica tu vida, entonces se sabe cuánto vivirás. Hay otras líneas que indicarán si eres pobre, si tendrás divorcios, si tendrás separaciones. Pero otras un poco extrañas, que están en nuestro medio y que tal vez usted no ha escuchado hablar, porque yo me sorprendí de esta, la aeromancia. Aeromancia. Un procedimiento adivinatorio que se realiza por medio de la interpretación del vapor. Esta aeromancia es la que hacen cuando fuman el tabaco. Y el brujo o la bruja de turno ve dizque una nube para ver lo que está ocurriendo sobre la vida de las personas. Pero también está la alectomancia, un procedimiento adivinatorio que se realiza por medio de la interpretación del canto de animales. Por ejemplo, un gallo. Según como el gallo cante, o si no canta, matamos el gallo, le sacamos su hígado y según lo que veamos en su hígado, entonces es lo que tengo que decirte de parte de las fuerzas de oscuridad. Pero nunca te dirán que son demonios. ¿Saben cómo están hablando? Están diciendo que hablan en nombre de Dios y de Cristo. Está la cartomancia. Es así, seguramente la hemos escuchado de una manera más común, un procedimiento adivinatorio para predecir el futuro por medio de la interpretación de los naipes. Mucho cuidado cuando usted se entretiene con el solitario en su computador. Esas no son cosas tan inocentes, son cosas que atrapan tu mente. La geomancia, esta es mucho más amplia porque es la forma como se interpreta o se predice el futuro a través de posiciones geográficas, de líneas, de círculos, de trazados en la tierra. Hace algunos años atrás hubo un escándalo en el sur del continente porque estaba la carrera, el París-Dakar, pero recuerdan que lo hicieron entre Chile y Argentina también, y los corredores pasaron por unas líneas que durante mucho tiempo Chile ha cuidado, porque la gente cree que ahí hay una información de seres extraterrestres y espirituales para que la humanidad de alguna manera sepa qué ocurrirá con su futuro. Y la gente cree en eso. La hidromancia, recuerdo hace algunos años atrás, había un festival de cine en Bogotá dirigido por una señora llamada Fanny Mickey. Había una oleada o una ola de invierno más bien, y ella llamó a todos los chamanes, todos los actores, todas las actrices de Colombia. Llamaron a los chamanes para hacer rituales en los principales parques de Bogotá y ordenarle a las nubes que se retiraran para que no lloviera durante esos días. También se hizo en la posesión de un presidente. Está la nigromancia, que la Biblia la menciona claramente. Esta nigromancia es tratar de predecir el futuro invocando espíritus. Mire cosas tan inocentes que algunas veces nos hacen reír. ¿Usted se acuerda la escena donde en el Chavo del Ocho está don Ramón, doña Florinda, el profesor Girafales y la bruja del 71 haciendo un ritual y el Chavo está escondido por debajo? Y empiezan dizque a invocar los espíritus chocarreros.
Y nos hemos reído con eso porque el que estaba por debajo era el chavo. Y entonces tenía tanto miedo que cuando ellos invocaban al espíritu chocarrero, el chavo le daba con la cabeza a la mesa y entonces ellos decían, ay, ya está aquí el espíritu. Esas no son cosas inocentes. Esas son realidades. Esa es una forma como desde esa época estaba penetrando la nigromancia sobre la mente de los niños y las familias cuando veíamos inocentemente al Chavo del Ocho. Está la angelolatría, invocación de ángeles para que le ayuden a la gente. Mira, por allí hay una señora que habla con los ángeles. Anda donde ella, que ella le quita el hechizo a tu marido. No son ningunos ángeles, son demonios. Hay una influencia muy importante de la medicina tradicional china hoy sobre muchos médicos. Están los mantras. Yo recuerdo que yo era muy chiquito y no teníamos vehículo. Y mi papá me llevaba a hacer visitas y había buses de Manrique. ¿Ustedes recuerdan los buses de Manrique? TSS, buses verdes. Y yo veía que en algunos buses había unas palabras que no eran en español, eran palabras como en un idioma desconocido. Y yo empezaba a leer eso y yo trataba de pensar qué significará eso. Un día mi papá me dijo, mijo, no leas eso. Míralo si quieres, pero esos son mantras. Son palabras que se usan para que la gente invoque espíritus demoníacos. ¿Usted qué cree que tiene la gente escrita en los tatuajes? Cosas que ni entienden. Esos son mantras. Hay gente que alguna vez escuchó una frase bonita y fue y se la hizo escribir en sánscrito, un idioma de la India. Y después a ellos se les olvida qué dice. Ve, ¿qué dice ahí? Y la gente no se acuerda. Pero quedaron inscritos. Demonios vienen a tener posesión de estas personas. La tabla Ouija, ¿te has escuchado hablar de ella? Muchas otras cosas. Y quiero terminar esta noche con algo más, la prostitución sagrada. Es la manera como un hombre o una mujer se deja posesionar de un demonio y luego ofrece su cuerpo para que quien quiera pagar un precio a manera de ofrenda a ese demonio pueda tener sexo con esa persona que se ha convertido en un sacerdote o sacerdotisa poseído. Hay un número considerable de hombres y mujeres que practican la prostitución denominada prepago, escort o acompañante. Hasta el año 2019 en Medellín se hablaba de cerca de 25,000 personas en solo Medellín que practicaban la prostitución por medio del prepago, el escort o el acompañante. La mayoría de esas personas son en realidad sacerdotes y sacerdotisas demoníacas que practican la prostitución sagrada. Tengo muchas cosas más que decir, pero ¿qué tal si en 15 días vemos la segunda parte de este tema? ¿Les parece? Oh, vámonos en orden. ¿Ustedes tienen afán? Yo no tengo afán. Pues, hoy sí, pero dentro de 15 días. ¿Quiere seguir dentro de 8 días con el tema, pastor? No, listo. Hermanos, vámonos por favor a la última presentación. En este tiempo, al igual que en tiempos de Noé, hay una fuerte presión y penetración del mundo oculto, del mundo espiritual, del mundo invisible en la raza humana. Tenga cuidado. Solo para que usted tenga una noción de qué hacer entonces. No tenga miedo a esto que estoy diciendo y a lo que en los siguientes días diré. No tenga miedo, pero preste mucha atención. Deshágase de cualquier forma de ocultismo. Sea consciente de que esta penetración del mundo oculto está cerca de usted y de su familia.
Si usted ha sentido desánimo para leer la Biblia, orar, adorar a Dios y congregarse, sepa que usted está bajo ataque espiritual del mundo oculto. Tenga cuidado cuando le ofrezcan comida o bebida de procedencia que usted desconoce o de gente que usted conoce pero llega a sentir desconfianza. Mucho cuidado. Mira, tan querida aquella señora del frente nos vino a traer arroz con leche. Hermano, pídale discernimiento al Señor. Un bebedizo puede ser suficiente para atrapar la mente de alguien en un hechizo. No se cree el cuento que usted es muy sensual. Si usted empieza a experimentar un incremento en el gusto que muestran por usted, entienda que usted está en la mira de un sacerdote o sacerdotisa que practica prostitución sagrada. Y por último, encuentre en este sermón un motivo para que usted se blinde espiritualmente en ayuno y en oración. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.